Muy bienvenidos a este episodio de Eri Podcast. Soy Randy Garvey. Me da mucho gusto poder hoy transmitirles una entrevista tan interesante con la maestra Cecilia Mercedes Rojano Santillán. Ceci, bienvenida a este podcast. Hola, apóstol. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por invitarme. Oh, es un gusto. Fíjense, pueblo, que estamos viendo una serie de episodios sobre la educación. Ya tuvimos una y hoy tenemos la dicha de tener con nosotros Ceci, que trabaja también como nuestra última invitada con niños preescolar. Cuéntanos un poquito de lo que hace Ceci. Así es, apóstol. Pues yo soy maestra de profesión. Llevo trabajando 29 años, casi 30 ya. Y la verdad es que me gusta mucho mi trabajo. Lo disfruto. Trabajo con niños. Ahorita, trabajo con edades de 4 a 6 años, ¿sí? Antes de que vayan a la primaria. Entonces, a veces me toca trabajar con niños de segundo grado de preescolar y otras veces con niños de tercer grado de preescolar, ¿sí? He recorrido varias poblaciones del estado de Tlaxcala porque desde que salí de la normal preescolar, nos mandan a diferentes lugares. Cuéntanos cuáles lugares has estado. Sí, he estado, cuando salí de la normal preescolar me mandaron hasta Calpulalpan, Ah, vaya. ya casi llegando a Texcoco, Ujú. y sí, era largo el trayecto para Sí. llegar allá, muy caro el pasaje, ¿sí? Muy peligroso. Sí, muy peligroso, la carretera muy llena de traileros, Ujú. y sí, salía yo muy, muy temprano para llegar allá y regresaba muy tarde. ¿A qué hora comenzaste allá en Calpulalpan? Digamos, ¿qué hora del día? Ok, ¿a qué horas llegaba Sí. yo allá? Salía yo desde el camión, tomábamos el camión desde las 6 de la mañana, Baja. ¿sí? Y íbamos regresando aquí aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿A poco? Así es, sí, Pero apóstol. yo he entendido que el preescolar son solo como 3 horas. Tuvimos Olimpia en Sí, el último episodio. Me estaba hablando de que preescolar es como 3 horas. Entonces, ¿por qué 12 horas? porque era el único camión que llegaba hasta allá. O sea, Ah, nosotros llegábamos a Pisaco y solo salía un camión hasta allá. O sea, tenías llegábamos que ahí, esperar el camión. sí, teníamos que esperar el camión y solo había un camión para regresarnos, que era el único que subía y pasaba por todos los maestros. Estamos hablando de como hace 30 años. Así es. Wow. Y no me Sí, imagino la carretera. Yo he conocido esta carretera por como 20 años y yo recuerdo cuando era tremendo. Parecía que años construyendo sí, así es, en la apóstol. carretera y todavía desde el Arco Norte hasta Calpulalpan solo son 2 carriles, aún así, hoy. Así es. Y Sí, era todo 2 carriles en aquel entonces. así es, apóstol. Sí, y ya de ahí, nos mandaron porque una compañera mía, Ujú. siempre trabajamos juntas. Entonces de ahí nos mandaron a las orillas de Terrenate, a Villarreal. Ay, Dios mío, les están mandando los rincones de la tierra, Sí, ¿verdad? y eso que yo fui de las maestras que nos quedamos aquí en el estado, Sí. porque hay maestras a las que las mandan, pero a las sierras de otros estados, Uy. Chiapas, Guerrero, ¿sí? Entonces tú dices a las orillas de Terrenate, Sí, ni siquiera en Terrenate. no, ni siquiera en Terrenate. Entonces ahí también llegábamos a Pisaco y Villarreal está a 2 horas que íbamos también en el camión de Apizaco. Es la última población de ahí. Antes de Hidalgo. Exacto, Mm, antes de Hidalgo. Muy bonita la población, la gente muy amable. mm. Diario ¿Gente bajábamos de ahí. indígena o gente mestiza o cómo? Gente de ahí de la población, pero que los niños llegaban a la escuela solos, ¿sí? No los Ajá. llevaban los papás, los niños Ok. llegaban solos a la escuela, niños de preescolar, Ay, Dios. de Entonces 4 mucha años. confianza en el pueblo. Sí, mucha confianza en el pueblo y los mandaban solos. Los niños llegaban sin zapatos. Hace un frío tremendo Sí, allá yo en sé Villarreal. cómo es. A nosotros nos tocaron algunas nevadas allá, pero los niños llegaban sin tapar y descalzos.
¿Y Y la gente, se enfermaban o cómo? no, Estamos hablando de niños de 4 a 6 años de edad, de ¿no? 4 a 6 años de Sí, edad, que era antes preescolar. exacto. Sin zapatos, Sí, no bien tapados. así A es. qué atribuyes su salud que no se enfermaban? Están acostumbrados a vivir ahí, o sea, están acostumbrados a Sí. ese clima, Mm. ¿sí? Y Entonces, a lo mejor comían más sano que un niño comen muy comiendo sano. gansitos y Exacto. cocos, Comen quién muy sabe sanos. qué. Ellos cultivan mucho ahí en Villarreal, cultivan mucho, sobre todo la papa, habas, y, Mm. y los niños se alimentaban de todo eso. Y a lo mejor les daban su pulquito en la mañana, quién sabe. He También. escuchado que en la sierra a veces hasta los niños le daban o agua miel, ¿verdad? No fermentada, pero les daban su traguito de pulquito porque tiene mucha vitamina. Porque, hombre, sacamos un niño de la ciudad y le ponemos en este frío sin zapatos, Así creo que es. luego se va a enfermar. Sí, yo subía a esa población bien tapada con chamarra, botas, todo, y no, los niños Y llegaban gorra así. y todo, me imagino, sí. Así es. Y los niños muy desprendidos, ¿eh? Sí, diario llegaban con algo para nosotros. ¿A poco? Un taquito, unas memelitas, lo que fuera, Vaya, llegaban. qué Y bonito. diario bajábamos con algo, habas, papas, así recién desenterradas de la tierra, diario bajábamos con algo. Entonces yo me imagino tú siendo una maestra joven, titulada, que era casi como castigo, que te mandan a los lugares más lejos o donde nadie más quiere ir, pero Así es. parece que resultó una bendición para Sí, ti yo trabajar yo lo allá. disfruté mucho estar en esa Terrenate es población. hermoso, pero conocido por pobre. Así es, Sí. así es. Pero la gente muy desprendida de sus cosas, Mm. muy Pues desprendida. primero Dios, un día vamos a levantar un río en Terrenate. Así Sí, es. tenemos que hacer algo. Es hermoso, a mí me gusta por Sí, allá. Y entonces te mandaron casi a Texcoco, las afueras de Calpulalpan, después las afueras de Terrenate, y así entonces es. después, ¿dónde? Ya Hasta la después, China, después. no, ya después me mandaron ahí a Xalostoc, me ¿A mandaron ahí a poco? Xalostoc. Todo ese tiempo, apóstol, Xalosto, que está en la carretera de, adelante de Apizaco igual, sí, saliendo a rumbo a Apizaco, Huamantla. exacto, Sí. rumbo a Huamantla. Entonces, en esos años, cuando a mí me mandan, yo estoy Va. como directora en cada jardín, pero con grupo. ¿Qué se quiere decir con ¿Qué quiere grupo? decir con Tenías grupo? tus estudiantes también, aunque eras la directora. Exacto, por un Ah, solo sueldo. Solamente te pagan un exprimieron sueldo. bonito, entonces, Exacto, de maestra y directora. Pues yo hago así lo mismo es. con nuestro contador. Sí. Así es. Entonces, todo ese tiempo que yo estuve como directora, era con grupo. Entonces nunca perdiste contacto con los niños. Así es. Qué Nunca perdí bonito. contacto con los niños. Siempre estuve trabajando con los niños. Entonces no eras solo administradora, No, más no. siempre maestra. Siempre maestra y con la dirección. Ah, Sí, ya de ahí yo llego ahorita, bueno, ya tiene este tiempo que estoy en un jardín de niños en Contla. ok. Sí, pero yo ya llegué ahí como maestra, gracias a Dios. Sí, Porque sí es muy pesado trabajar las 2 cosas al mismo tiempo. sí, cierto. Sí, Bueno, qué bonito. Y solo me imagino casi 30 años de trabajar con el verdadero tesoro de Tlaxcala, que son nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro futuro. Y yo me imagino que en estos 30 años has visto, pues, cambios por la sociedad. Ponle, hace 30 años ningún niño cargaba un celular, mm, un tablet y quién sabe lo que más. No existían los programas que hoy día son tan accesibles. Bueno, no existía el Internet para civiles. Esto así era algo es. solo, creo que en la milicia. Pero eh, yo me imagino los cambios que debieras haber visto que los niños ya no son tan quizás inocentes. ¿O cómo ves Ujú. el cambio? Piensa en hace 30 años, cuando comenzaste a enseñar niños preescolares y lo que ves hoy.
No hablando de la pandemia, vamos a hablar de esto un rato, pero simplemente por los cambios culturales, los cambios tecnológicos, ¿qué has visto? Sí, pues la tecnología es un beneficio para todos, Sin duda. sin duda, pero sí ha habido muchos cambios en los niños, ¿Cómo? ¿sí? Como antes nosotros podíamos hablar con los niños mucho tiempo, ¿sí? Con los papás también podíamos dialogar mucho tiempo con ellos. Ahora, ¿qué consideras mucho tiempo en aquel entonces? Teníamos un trato directo con ellos, Es de, o decir, que sea, podrías tener una conversación por 1 hora, 2 horas, ¿qué quieres decir sí, con sí, mucho tiempo? sobre todo con los padres de familia, Ok, podíamos tener diálogos con sí. ellos terminando la escuela Mm, para hablar del avance de sus niños, de lo que en lo que nos necesitaban apoyar. Sí lo hacemos ahora todavía, pero ya la vida es muy agitada, ah, o sea, sobre todo para los papás, ¿sí? los que ya Entonces, los papás no tienen tiempo para no platicar tienen con... tiempo ya para platicar con Mm. nosotros, siempre andan corriendo, Qué ¿sí? raro, porque fíjate que con la tecnología Ujú. tenemos más, debemos de tener más tiempo porque ya tenemos una lavadora, no tenemos que Así necesariamente es. hacerlo a mano, tenemos un microondas, tenemos gas en la estufa, no tenemos que cocinar de leña. Entonces, ¿por qué los papás tienen menos tiempo para hablar con los maestros? Precisamente por la vida tan agitada. Siento que en estos tiempos lo que más buscan ellos es su economía, ¿sí? Más estando cerca de la ciudad. En el campo es diferente. Mm, En el campo hay más tiempo para poder hablar con ellos. sí, claro. Pero más cerca de la ciudad y con la vida tan agitada que hay, todo el tiempo con el celular, Mm, yo puedo estar hablando con un padre de familia en esta época y sus niños están sentados con el celular, mm, con los juegos, ¿sí? Mandando ellos ya mensajes también. sí. Entonces, Acceso al internet y solo Dios sabe lo que están viendo. así es, inclusive hay niños que pues hacen berrinche cuando no les prestan las mamis el Uf, celular, sí, ¿sí? sí. Entonces, ese diálogo que tal vez pudiéramos tener como antes, cuando el niño también estaba escuchando lo que nosotros estábamos hablando, se ha roto. Sí, Ahora, si los padres tienen menos tiempo para hablar contigo o con cualquier maestra porque la vida es tan agitada, ¿cómo crees que esa tecnología está afectando la familia en casa? sí está afectando porque, vuelvo a repetir, la tecnología es una gran ventaja que tenemos, ¿sí? Pero yo creo que hasta en nuestras familias pasa, que estamos comiendo y estamos en el celular también. Uh, sí, Sí, y no, ya no hay ese diálogo que había antes, a la hora de la comida, consta, sí, sí. entonces creo que en casa pasa lo mismo, Mm, en casa pasa lo mismo. yo he observado a veces nada más como estudio. Voy a un restaurante y debes hacerlo una vez. Y nada más mira alrededor y ver cuántas personas o están en su cel o lo tienen a la mano en la Sí, mesa. Y yo creo que como sociedad hemos perdido mucha comunicación, mucho convivio. No puedo hablar contigo que está frente a mí porque estoy comunicando con alguien, quién sabe dónde. así Y esto es, tiene que haber en alguna forma perjudicado a los así niños, ¿no es. crees? Sí, así es, así es. Entonces, la verdad es que yo aprovecho todos los tiempos que tengo con ellos para hablar. Somos seres diseñados para comunicar. Mm. ¿Sí? Para hablar. Necesitamos que alguien nos escuche y también necesitamos escuchar a la demás gente. Ahora, para los padres de familia que nos están escuchando, que agradezco a cada persona que Dios ha conectado con nosotros, yo creo, Olimpia y yo tocamos este punto un poquito, pero en cuanto a la comunicación, estoy entendiendo por dos educadoras de muchos años, mucha experiencia, que es súper importante que nos comuniquemos como padres en la casa con nuestros hijos. ¿Qué tips darías a los padres? ¿Cuándo es el mejor tiempo para comunicarse con sus hijos?
¿Cuándo es el mejor tiempo? Cuando los tienen en casa. Ese Ah, es pues el sí, mejor tiempo, sí. sí, Pero hablando de estos, por ejemplo, porque estamos enfocándonos en los más, bueno, en preescolar. así es. El episodio pasado hablamos de preescolar y aquí contigo también, porque son los años de formación tan cruciales para que comiencen a su educación analítica o con libros, lo que sea, la matemática, la lectura. Yo entiendo que ustedes, las educadoras en preescolar, los preparan para que cuando entren en la primaria ya están listos para aprender la Así lectura, la es. matemática, etcétera. Sí, lo que pasa en preescolar es que somos la base de la Mm. educación, ¿sí? Pero nosotros no podemos avanzar si los padres de familia no están de la mano con nosotros. Es lo mismo que Sí, escuché de Olimpia. Cuán importante que los padres tomen responsabilidad. así es. Ahora, estamos hablando de la comunicación. Bien. Entonces pregunté, ok, ¿cuál es el mejor tiempo de comunicar con sus hijos? Y obviamente mientras estén en casa. Ok, vamos a imaginar que una familia que nos está escuchando tiene dos o tres hijos, lo que sea uno, y sea lo que sea la edad, pero especialmente en estos años de formación tan importante. Bien, tengo mi niño de 5 años. ¿Qué tiempo del día o qué parte del día es mejor tiempo para mí como padre comunicarme con él? Yo creo que debería de ser el tiempo de la comida. Ok, ¿por qué? El tiempo de la comida, porque los alimentos son como para reunir a la familia. Mm, Entonces, yo creo que el tiempo de la comida o el tiempo de tomar los alimentos es el mejor momento para que podamos estar juntos. ok, entonces a lo mejor tengo tiempo para desayunar con mi hijo antes que se vaya a la escuela y no sé de la comida, pero mínimo la cena también. ¿Qué recomiendas en estos tiempos de comida que hacemos o que no hacemos O para que la comunicación sea buena? okey, yo recomendaría, en primer lugar, que dejáramos nuestros celulares por ahí. Ok, entonces que no los llevemos a la mesa ni siquiera. Exacto, que Bien. no los llevemos a la mesa Ujú. y que aprovechemos ese es que no estando el celular en la mesa, vamos a poder dialogar, Sí, en lugar de distraernos en los mensajes o en una ok, llamada. Entonces, yo de verdad recomendaría que no lleváramos el celular a la bien. mesa y mucho menos si el celular está en la mesa, que el niño esté comiendo con el celular en la mesa Mm, o viendo un programa, ¿sí? Porque es lo que regularmente he notado que se hace. mm. Llevamos el celular a la mesa y los niños están distraídos viendo algo en el celular. Mientras están comiendo. Es una manera de tenerlos quietos y que coman. Sí, pero para mí yo creo que es una muestra de flojera de los padres. Es decir, que no quiero educar a mi hijo, entonces lo voy a entretener nada más. Sí, Porque nosotros fuimos educados de cómo comportarse en la mesa, etcétera. ¿Qué más podríamos hacer en la comida que no facilita la comunicación? ¿qué más podríamos hacer? Pues poner atención a No, nuestros niños. pero que no facilita. Ah, Por ok. ejemplo, que tener la tele corriendo mientras estamos comiendo. Sí, ese es otro distractor, la televisión, Sí. la tele. Entonces, para facilitar la comunicación sería también apagar nuestra televisión. Entonces, realmente a grandes rasgos, porque podrían hacer otras cosas, pero a grandes rasgos, por ejemplo, alguien podría tener su cuaderno, ay, un universitario, un de la prepa está haciendo sus tareas, pues tampoco, porque la idea es que vamos a sentarnos a comer. Así es. Y gracias a Dios que tenemos algo de comer. Ujú. Entonces, por respeto a Dios y por respeto a los que están comiendo en esta mesa, vamos a dar toda nuestra atención a comer y a platicar, a convivir. Así es. He escuchado de familias que gente que fue educada de no hablar en la mesa.
Yo creo que no son hispanos. Lo he escuchado no sé dónde, pero yo digo, eso me parece raro. ¿Cómo que no vamos a hablar en la mesa si en todas las culturas la comida es algo íntimo y algo, como tú mencionaste, de convivio? ¿Cómo Así ves es. esto de estar hablando, sea que están haciendo relajo, están compartiendo, pero qué? ¿En Sí, qué forma yo debemos de comunicar con el niño en la mesa? de una forma normal somos una familia, Mm, ¿sí? Entonces, ese es el momento en el que podemos aprovechar, porque a veces llegan los papás a la escuela y mm, es rápido, salen, inclusive a veces olvidan hasta sus trabajos que hicieron los niños, ah, entonces llegan corriendo. Entonces, es el momento en el que les podemos preguntar a nuestros niños, ¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿Cómo te fue? Este, ¿Qué hiciste con tus compañeros? Oye, ¿tomaste otra clase aparte de estar con la maestra? mm, ¿Sí? Entonces, todo eso les podemos preguntar. mm. Y con la vida tan apresurada como mencionaste, los padres están demasiados ocupados. Bien, puede ser que la comida, si nos toca una vez, dos veces, tres veces al día con el niño, quizás sea el único tiempo que podemos desconectarnos de todo lo demás y enfocarnos solamente en el niño, ¿no? Así es. Créame, apóstol, que en estos tiempos que hemos vivido, ha sido los más afectados, yo creo que han sido los niños. Oh, sí, yo creo que Sí. también. Ha entrado temor en ellos. Ujú. Tengo niños a los que les ha costado trabajo adaptarse al llegar a la escuela por temor. Mm. Ok, Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, pero quiero hacerte una pregunta más sobre comida, porque me parece tan interesante. Yo siempre, criando mis cuatro hijos con mi esposa, sí, eh, ah, tenía una comida, sea la comida o el desayuno, pero una comida que esto era el mero donde hablamos, donde leímos algo juntos, pero donde entrenaba a mis hijos. Eh, ¿Hay un tiempo que tú recomiendas como un mínimo? Porque no se trata de sentarnos y tragar lo más rápido posible los alimentos y corrernos al siguiente actividad. ¿Has pensado como maestro y como madre, que yo sé que eres, qué sería una recomendación de un tiempo adecuado para sentarse? Y aun si el papá tiene que disciplinarse o la mamá, yo sé que voy a estar aquí por X minutos y no me voy. ujú. Voy a buscar conversación. ¿Tienes alguna recomendación? De un tiempo Sí, estipulado, para mí sería una hora, por lo menos. una hora. Una hora por lo menos que Wow. ellos dedicaran a sus niños ¿Estamos para hablando comer. por comida o al día o cómo? Por lo menos yo recomendaría la hora de la comida, o sea, de la mitad del día. Mm, ok. Regularmente en el desayuno no hay mucho tiempo Sí, por porque una hora nadie tiene no, esto en la mañana, no, en ¿verdad? la mañana todos es salir rápidamente, es llevarlos a la escuela, ¿sí? Hay mamás que llegan a la escuela y les están dando de desayunar afuera de la escuela. Ay, Están chihuahuas. tomando solamente un yogur Sí. con cereal, algo así Y nada más. cereales, pura basura, Así la es. verdad. Entonces, yo lo recomiendo, pero a la hora de la comida, no en el desayuno ni en la cena. En la cena, Pero ok, hay papás que trabajan y no pueden llegar para la comida. Tú así sabes es. cómo la cultura está cambiando. Antes era lo tradicional, 2 horas de comida, uno llega Ujú, a su casa. Ya no es así. Con las fábricas tienen que trabajar turnos corridos, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué tal si toda la familia no puede estar en la comida? pues sería en la cena entonces. Sí, pero que dediquen esta hora. Si saben que los niños tienen que dormir a X hora, antes de esto tenemos que cenar y yo creo que el chiste es buscar cuando toda la familia puede estar. Así es, Es lo que yo tenía que hacer. así Porque es. los hijos van creciendo y los horarios cambian. Sí, Pero hay que buscar un tiempo cuando dices, todos estén en la mesa a esta hora y vamos a comer y vamos a hablar y convivir. sí, yo creo que va a ser Una hora de gran mínimo. beneficio, una hora mínimo. Esa sería una buena disciplina para toda Así nuestra es. gente.
Y así es. mire, si no lo están haciendo, tomen esto en cuenta. No importa cuál sea. Si tienes más tiempo en la mañana, desayuno. Si tienes más tiempo en la tarde, la comida o en la noche, la cena. Pero ese sería una buenísima meta. Yo voy a sentarme con mi familia cuando Así es. podamos y dedicar mínimo 1 hora de comer, de reír, de platicar, de hacer preguntas. Olimpia también enfatizó esto, que es importante hacer preguntas a nuestros hijos y escuchar lo que dicen, ¿no? Así es. Sí, muchas de las veces solamente necesitan los niños ser escuchados. Mm, Sí, llegan a la escuela y me empiezan a contar. Los niños pequeños son como un cristal. Entonces, yo sé lo que está pasando en Yo casa. iba a decir, me imagino que tú Sí, sepas todo lo que está así pasando en es. sus casas. Yo sé lo que está pasando en casa porque ellos llegan y me dicen, Sí. maestra, ayer mi papá hizo esto y esto y esto, y mi mamá, y nos fuimos con mi abuelita, y entonces Mm, ahí yo ya sé que algo está sucediendo en casa. Y a veces llegan las mamás, porque regularmente son las mamás las que van por los niños, sí. los papás son los que trabajan. Y trato de hablar con ellos, no, maestra, no, pero Todo bien. todo está bien en casa, no está Después pasando regaña al nada. niño, no vayas hablando con la Así maestra. es, pero los niños son transparentes. Sí. Los niños saben que pueden confiar en nosotros, entonces llegan y nos empiezan a decir. Y cuando yo pienso, me encantó este tip, tanto de Olimpia como de ti, de que hay que preguntar Así a los es. niños. Tú sabes que un niño de los 2 años comienza a hacer preguntas y hasta se hacen locos a los papás. ¿Y por qué esto? Por eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero yo pensé, bueno, mejor que los ganemos con las preguntas, porque yo creo que el patrón es que el niño hace muchas preguntas, pero los papás no. Ujú. Sí, nada más andamos tratando de medio contestar sus preguntas. Si nosotros hiciéramos una pregunta a- al niño por cada pregunta que nos hace a nosotros, yo creo que tendríamos una verdadera Comunicación. comunicación, ¿no? Así es. Así es. Wow. Sí, y hay Y niños una que hora va a ir rápido, rápido así. rápido. Y hay niños que en su casa han sido callados. No, tú no Oh, digas, no preguntes. Y en la escuela nos cuesta trabajo ay, que nos Dios mío, contesten, Dios mío, ¿sí? Dios Que, mío. que Me nos cayó el digan. 20, claro. Y yo no crecí en un hogar donde mi opinión valía mucho, Ujú. ni que me preguntaban cosas, menos que era un regaño, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Así, digamos. Entonces, a ver si entiendo bien. Si nosotros hacemos preguntas honestas, sinceras a nuestros hijos, como las preguntas que ya mencionaste, se acostumbran Así es, a comunicarse. así Llegan es. a la escuela y no se... Porque si los padres lo tienen bien chiviados, Sí. cuando llegan a la escuela, ¿cómo crees que te van a responder? Es lo mismo porque es su estilo de vivir en casa, es su forma cotidiana de vivir en casa. Entonces, cuesta trabajo, pero la verdad es que a veces hacemos hasta lo imposible por sacar adelante a esos niños. Yo me imagino padres, al amor que nos escuchan, dicen, ok, 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 le voy a hacer preguntas, ya, le voy a hacer preguntas. Pero después no realmente escuchan a la respuesta. Sí, 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 mijo, sí, sí. ¿Qué hiciste? Ajá, ajá, ya, sí, 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 ya, está bien. Y no realmente prestan atención al niño. Y ¿tú crees que el niño detecta que los papás realmente Claro, no le están ellos escuchando? saben que no les están escuchando. Entonces tiene que ser un diálogo honesto, Es que real. real, debe de haber un contacto como familia. O sea, un contacto, como ahorita usted y yo nos estamos viendo y sabemos, yo sé que usted me está escuchando, Claro. porque nos estamos viendo, ¿sí? Sí, pero Para si yo los estuviera niños, sí, distraído, tú dices, no me está escuchando. no me está haciendo caso, Sí. no está escuchando lo que le estoy. Para los niños es completamente igual. Entonces, a ver, si mi niño, yo le voy a hacer una pregunta, debemos estar en un lugar donde
yo le miro en los ojos Así y él es, ve mis gestos y él sabe que mi papá sí me está escuchando. así es, así es. Por ejemplo, los niños son de contacto, de mirar. Bueno, cada ser humano, cada uno de nosotros, tenemos un lenguaje del amor. Mm, Entonces, con los niños es wow, más todavía. Sí, hay niños que necesitan ser tocados para sentirse amados, claro. ¿sí? Necesitan que les escuchen para sentirse amados. Y sí, es 2 veces que mencionaste que necesitan ser escuchados. Pero, okey, entonces estoy interpretando, ser escuchados es que ellos creen que de veras que les estoy escuchando, nada más, no es que solo estén hablando. Así es. Sí, ellos necesitan de verdad sentir que les estamos escuchando. ¿Y cómo van a saber que yo realmente les estoy escuchando? Es que es fácil porque nosotros, en nuestras actitudes como adultos, Ujú. ¿sí? Ellos entienden que de verdad les estamos escuchando. Usted lo decía hace un rato, puedes decir, ajá, sí, 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 ya te escuché. Mm, Sabemos, o sea, que no el niño nos va a decir: "No me así escuchó". es, así Mm, es, así es. Entonces, como seres humanos, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros movimientos dicen mucho. sí. Y los niños son muy perceptivos en lo que nosotros hacemos como adultos. Ellos son el reflejo de nosotros. Ay, Dios. Los niños son el Sí, reflejo de los papás, sí, sí, ¿sí? yo creo eso. Wow, Entonces, me imagino el reto, Ceci, que si los papás ya están atareados, tienen mucho trabajo y ahora les estamos diciendo, tienes que bajar la velocidad, tienes que mirar a tu hijo en los ojos y mostrar que lo estás escuchando. así es. Pero se puede, Sí, aun sí si se sea puede. 1 hora al día cuando están en la comida, Sí, sí se puede. mientras que no estén compitiendo con el cel, con la tele, con X cosas, toda mi atención ahorita es para mi familia. Así es. Así es. Wow, entonces, okey, vamos a pasar a horrible cosa que hemos pasado por 2 años. Eh, por 2 años, nuestros niños, de 12 años para abajo han sido, perjudicados. De repente, por algo que ellos no podían entender, ya no pueden ir al supermercado, ya no pueden ir a Sam's con su mamá o Walmart o a Liverpool, donde sea que vayan, que al amor antes al cine, al amor antes iban al cine con sus papás, de repente no puedes tener niños menos de 12 años de edad, algo así. Entonces, después no pueden ir a la escuela. Entonces, no pueden ir al cine, no pueden ir a la escuela, no pueden acompañar a su mamá al supermercado. Nadie me va a convencer que estos 2 años de prejuicios en el nombre de protección, que no lo creo, pero estos prejuicios contra nuestros niños no les causó daño. Ahora, tú que tienes contacto con estos niños constantemente, ¿qué diferencia has visto en los niños de esta edad, de 4 o 6 años, antes de la pandemia y ahora que están regresando a la escuela después? Sí, a nosotros nos llevan a trabajar en una modalidad en línea, Mm, donde nosotros mandamos las actividades y los responsables son los padres de familia de implementar las actividades, ¿sí? Recordemos que los niños son sociales por naturaleza. Ellos primeros necesitan, sociales, ¿no? sí, ellos necesitan tener contacto con otros niños para aprender, sobre todo en la edad de preescolar. Mm, Ellos necesitan tocar, necesitan aprender a través del juego, mm, necesitan escuchar, ¿sí? Diferentes opiniones que sus compañeros dan, necesitan explorar todo lo que está a su alcance. Entonces, ¿qué sucede cuando cambia esto? ¿Sí? Durante la pandemia, los niños permanecen en casa. Ya no tienen todas estas oportunidades.
¿sí? Todas estas oportunidades solamente quedan en casa. Wow. Y, yo trabajo en una comunidad donde la mayoría de los padres son profesionistas. Mm, Entonces, regularmente los niños durante esta situación quedan encargados con los abuelos, muchos de los niños. mm. Y yo es lógico, es de entender, los abuelos ya no tienen ni la paciencia, ni es su obligación enseñar a los nietos. Entonces, viene a repercutir, perdón, mucho en el aprendizaje de los niños y sobre todo en su estado emocional. Cuando los niños empiezan a llegar a la escuela hay temor, hay angustia. Muchos de los niños perdieron familiares y vienen con ese dolor. Sí, algo que no veías antes. Y Así por es, supuesto, por la pérdida de queridos familiares y amigos y etcétera. Bueno, adultos. Eh, así es. entonces, sí, es natural que van a regresar con temor. ¿Qué más crees que les infunda temor? Además de que a lo mejor murió la abuela, murió el tío, en algunas veces un papá, uno de sus padres, pero ¿qué más crees que les están causando tanta ansiedad? Pues las noticias que escuchan, Ok. lo que escuchan hablar en familia, Oh, ¿sí? también. Eso repercute mucho en ellos. La Sí, sit escuchar a los padres, es que mi amigo en la fábrica se murió y... Así es. También lo que les causa temor a ellos es la economía. ¿Por qué? Porque escuchan hablar a los papás, ¿sí? A muchos de sus papás los despidieron de su trabajo, Oh, sí, empresas cerraron, sí. ¿sí? Y esto también ha repercutido en Wow. ellos, en su seguridad, en su estabilidad como familia. Sí, porque no es normal que un niño esté pensando en dinero, por supuesto. Así No tiene es. un trabajo. Quién sabe cuántos entienden de que mis papás trabajan y así compramos comida. Pero, ¿cómo tienen oídos para oír, verdad? Entonces, si oyen a los papás hablando, no sé qué vamos a hacer, es Así que, es. ¿cómo vamos a comer? No encuentro trabajo. Entonces, wow, parece que estamos recibiendo mucha enseñanza para los papás. ¿Cómo podemos prevenir que nuestros hijos sean tan temerosos? Pues no hablar frente a ellos de cosas que no son para niños. Ujú. No es para mi niño preocuparse de cómo va a comer. Esto me corresponde a mí. Así ¿Sí? es. Y bueno, como cristiano no me voy a preocupar, pero me voy a ocupar para que, para que coman, pero ese es asunto mío. Y aunque sea una realidad de X persona ha muerto y tantas personas han muerto, no es decir que yo deberé hablar de eso a los oídos del niño. Sí, Porque su temor, ¿cómo va a afectar su educación? demasiado, ¿Cómo? demasiado. Tengo niños que sí perdieron un familiar muy, muy cercano que vivía en su casa Mm, y entonces esto afecta en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese temor los paraliza. Entonces, no deja que los niños se desenvuelvan completamente en la escuela como otro niño que no está estresado porque perdió a un familiar, que no sintió ese dolor porque perdió a un ser querido, entonces afecta en su desarrollo de su aprendizaje. Entonces, alguien podría decir, Ceci, alguien podría decir, no, 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 espérame tantito. Las emociones es una cosa, Mm, el intelecto es otra cosa, pero no, tú estás diciendo que el uno afecta al otro. exacto. Las emociones afectan a nuestro intelecto. Wow. Sí, definitivamente. Entonces, Sí, mucho más que la escuela, bueno, quizás no más, pero por lo menos en la casa, porque los padres pueden pensar, mira, yo no soy quien cerró la escuela, yo no soy responsable que mi niño no pudo ir a la escuela, le hubiera mandado, pero el Estado cerró la escuela, pero lo que yo espero que los padres escuchándonos harán es que yo espero que tomarán responsabilidad de saber, ok, hay algo que yo puedo hacer para fomentar aprendizaje en mi hijo. Uno, puedo no asustarle, ujú,
hablando de mi falta de economía, hablando de la muerte de quién sabe qué. Ahora, nadie pudo prevenir que murió la abuela o murió la persona en la casa, pero podemos prevenir cuanto hablemos de ello, nuestra propia emoción de temor que es contagiosa para el niño, ¿o no crees? Así Que los es, padres contagian a los niños con sus temores. así es. Sí, como padres contagiamos a nuestros hijos con nuestros temores. Y el temor va a estorbar su aprendizaje Así es. por el estrés, dijiste. Sí, es que toda esta situación de la pandemia ha causado, no solamente en los adultos, sino también en los niños ha causado mucho estrés. Mucho, demasiado estrés. Cuéntame Sí, de unas señas de estrés que has visto en los niños. Porque sabemos que un niño estresado es anormal. Un niño debe estar pensando en qué voy a jugar, qué así voy a es. comer, cómo está mi amiguito, ¿verdad? Quiero ver a Sí, mi amiguito. No deben estar pensando en COVID y si cubrebocas y tengo que mantener la distancia. Esos no son, eso no es normal. Entonces, cuéntame de unos síntomas de estrés que tú has visto ujú. en esos niños tan chiquitos de Sí, 4 a 6 los años. síntomas de estrés en nuestros niños han sido tristeza, Tristeza, temor, temor, preocupación. preocupación. Ajá. Algunos niños han presentado un poco de ansiedad, Ok. ¿sí? Ansiedad. Ansiedad y ¿qué otra cosa sería? Llanto, llanto porque ¿Cómo? están tan estresados. Se tienen llanto. Sí, Que sí, antes llora. no era un problema, supongo. No era un problema porque era al inicio, cuando entraban a la escuela, los niños, es normal que lloren, porque es un cambio para ellos. Sí, nunca han Porque estado. dejan la casa, nunca han estado Ajá. en la escuela, tienen miedo, no saben qué va a pasar en la escuela, ¿sí? Pero se van acostumbrando, perdón. Pero ahora hay niños que ya ahorita, casi al terminar el curso, lloran ¿Y por qué? porque tienen miedo, Ay, Dios mío. ¿sí? Siguen teniendo miedo, aunque nosotros hemos trabajado mucho en la escuela, las emociones, el que se sientan confiados dentro de la escuela, el que hablen cómo se sientan. Todavía hoy precisamente me llegó una de mis alumnas y yo le decía, pero ¿por qué lloras? Y su mamá me dijo, maestra, es que tiene miedo otra vez de venir a la escuela. Ay, Dios. Alguien le puso Sí, este miedo, ¿no? son situaciones que han O venido a escuchan repercutir. algo. Exacto, escuchan algo. Pero sí, apóstol, yo puedo ver la diferencia de que regresamos a la escuela, o sea, ya no estando en línea, sino de manera presencial. Ha habido muchos cambios en los niños. Ok. Entonces, ya llevan unos meses otra vez estudiando presencial o estando los niños presencial. ¿Has visto una recuperación, digamos, de un niño que llegó Mm, apenas terminando la pandemia o abriendo la escuela cuando termina la pandemia? Dios sabe. Pero regresando a la escuela, a presencial, ¿has visto un periodo de tiempo cuando comienzan a normalizarse otra vez los niños? sí, ¿Cómo cuánto tiempo? definitivamente, definitivamente, este, entraron muy diferente a como están ahorita, Ok, ¿cuánto tiempo les costó para... para adaptarse. Sí. Para adaptarse a las medidas que tenemos de salud, ha costado mucho trabajo. Hay niños que todavía no logran adaptarse, ¿Adaptarse ¿sí? a qué? No entiendo. Por ejemplo, a la sana distancia. Estamos, ¿Todavía están haciendo eso en la escuela? sí, Ay, Dios mío. todavía seguimos con el mismo protocolo de sanitización, de usar el cubrebocas, de la sana distancia, donde no nos podemos tocar ni abrazar. ¿Los niños pueden tocarse entre ellos? No, Ay, Dios no, mío. Parece que pero estar en la cárcel o algo. no, pero sí lo hacen. Qué Sí lo bueno. hacen, pero ¿sabe por qué, apóstol? Porque son niños y necesitan afecto. Claro.
Entonces, sí lo hacen. También, no solo de sus padres, pero de sus compañeritos. Así es. Así es. ¿Qué, Entonces, qué amigos no se abrazan, que no se tocan? ¿A dónde? ¿En qué país del así es, mundo? así es. Entonces, sí se han adaptado, pero ha costado trabajo porque por naturaleza somos seres afectivos. Claro, Entonces, ellos necesitan el abrazo, inclusive el mío. Yo soy su maestra. sí. Yo soy su maestra y es lo único que tienen en la escuela. Mm, Entonces, ellos necesitan del afecto, como todos nosotros sí. necesitamos del afecto. Em, entonces, les está costando adaptarse a todas estas normas que yo, mi opinión, son ridículas. Pero ¿estás viendo que les está bajando tantito el temor una vez que regresan a la escuela? Sí, definitivamente Y sí. les está costando más o menos cuánto tiempo para que comiences a ver pistas de normalidad en ellos. Ajá. ¿Cuánto tiempo, más o menos? O sea, ¿quiere un tiempo de meses, por ejemplo? Sí. Ok. Sería medio año que a ellos les ha costado. Uf, Sí, wow. sí, aún con todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho. Y aún así tienen sus limitaciones por las normas. Sí. Y de hecho, ahora se llama la nueva normalidad. Así se llama. Ay, qué burrada, la nueva normalidad. Así Yo se odio llama, estos la términos, nueva yo sé, normalidad. porque yo digo, ¿a poco entonces nuestros niños nunca van a poder abrazarse? No, esa es una estupidez. No podemos como sociedad soportar que nuestros niños nunca pueden abrazar a su compañero, Así es. que nunca pueden jugar con la misma pelota porque tenemos que sanitizarla cada vez que alguien lo Sí, toque. Si así la es como se ha misma, si trabajado. la misma mugre desde el principio de la humanidad es lo que nos ha creado anticuerpos, ¿o no? Yo sé Así que no es. somos científicos o médicos, tú y yo, pero tenemos sentido común, ¿verdad? Tenemos Sí, sentido común y sabemos que para nada puede ser saludable que nuestros niños están siempre siendo asustados, ujú, que creen que cualquier persona que les toque les va a dar las fuchis, que no pueden jugar con la misma pelota. Ese es absurdo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé, que dé inteligencia a nuestras autoridades para que dejen de tratar a nuestros niños con normas tan absurdas como estas. Pero bueno, ay Dios, Dios nos va a dar sabiduría. Ahora, quiero tocar un punto porque tú, además de ser educadora sí, profesional de la SEP, tú también tienes un puesto de educación en el Río Internacional. Cuéntanos esto. así es, pues, gracias a Dios, Dios me ha puesto como la directora del Ministerio Infantil de aquí del Río Internacional Bien. y tenemos a nuestro cargo maestros, ¿sí? Abarcamos desde bebés hasta niños de 12, 13 años si quieren estar allá con nosotros Mm. todavía. Ya, Y esas como tienen que comenzar a ayudarles en sí, las tareas. sí, de hecho, tenemos varios adolescentes Sí. que sirven como auxiliares en el ministerio. Sí, es muy bonito, lo he visto por años. Ya no quieren irse, Sí, entonces se hacen auxiliares. sí, se hacen auxiliares porque quieren seguir ahí, Sí, les gusta estar ahí. La verdad es un ministerio de mucho trabajo, de sí. mucho trabajo y tenemos una gran responsabilidad que son los niños, ¿sí? Y bueno, nosotros trabajamos con ellos todos los domingos, funciona este Ok, ministerio. entonces cada domingo se reúnen por cuánto tiempo. Con los niños, Sí, desde las 11 de la mañana que empieza nuestro culto aquí en la iglesia, ok. hasta las aproximadamente 2:30 de la tarde que termina el servicio aquí en la Entonces, iglesia. mientras los adultos están en lo que llamamos el culto mayor, porque hay Así más es, gente allá,
así Los es, niños están en otro lado con su propio programa. así es. Nosotros somos como una mini iglesia, Ujú, ¿sí? sí. Hacemos lo mismo que se hace en la iglesia grande. Empezamos con la recepción de los niños y después tenemos un tiempo de alabanza con ellos Ujú, y después tenemos una enseñanza. Es decir, el área del ministerio infantil no es para nada más resguardar a los niños, tenerlos ahí jugando, a ver qué hacen, para sí. que pasen aquí el tiempo con nosotros. No, nosotros durante la semana preparamos las clases, preparamos los materiales para los niños y damos una enseñanza para ellos a través de obras de teatro, cuentos, eh, proyecciones, entonces, títeres con los más chiquitos, inclusive en el área de cuneros, porque así se llama nuestra área donde recibimos a los bebés, también se preparan clases. Tenemos un manual donde ya está todo lo que vamos a ocupar, qué clase se va a dar ese día, Sí. ¿sí? Ahora, Entonces, perdón. sí. Ujú. Entonces, no es nada más recibir a sus niños y tenerlos ahí. No, tenemos una educación, Están siendo educados. están siendo educados. Lógico, no ocupamos el lugar de los papás. Y es lo mismo que en la escuela. Claro. Nosotros no somos los papás de los niños, entonces no es nuestra responsabilidad, sino lo que hacemos es trabajar en esa educación como apoyo a los padres de familia. Pero los que tienen la responsabilidad al cien por Son los ciento papás. son los padres. Sí, los maestros, sean en la escuela pública o privada o en la iglesia, son auxiliares de los papás. Tristemente, muchos papás han pensado, no, pues esa es su chamba, que lo hagan ellos, sin darse cuenta de que la responsabilidad primordial cae sobre los padres. Ahora, yo sé que tú amas a todos tus niños. Sé que tú amas a los niños que enseñas, sí, en la educación laica. Ujú. Y sé que amas a tus hijos, tus niños que enseñas en en la educación cristiana. Amas a todos los niños. Nada más cuéntame qué es la gran diferencia en lo que tú haces en tu carrera con la SEP y lo que haces aquí en el Río Internacional. La gran diferencia es Dios. Ujú. ¿Sí? La gran diferencia es que afuera de aquí, o sea, de nuestra congregación, yo no puedo hablar de Dios. Sí, Pero entendemos que la educación es laica en México, sí. así es, así es. Entonces, allá no, yo no puedo enseñar de Dios, pero aquí sí les podemos enseñar todo lo que conlleva a Dios, Mm, ¿sí? Fuera de la escuela, les damos las herramientas, digo, dentro de la escuela, o sea, fuera de la iglesia, lo que hacemos es darles las herramientas para su vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, enseño el valor de las monedas, sí, porque a ellos les va a servir para su vida más adelante y fuera de la escuela. claro. Dentro de la congregación, es decir, como maestra cristiana, lo que enseñamos lo que les damos son las herramientas basadas en lo que Dios dice, Mm. que les va a servir para cuando ellos salen de aquí, lo aplican, pero basado en Dios. Sí, les enseñamos moralidad, Así es. ética, Valores, valores que aunque aprendemos de fuera Dios. de la iglesia también les enseñamos valores a los niños. Ok, Es bien. más difícil que lo apliquen, pero es necesario que lo enseñemos también fuera de la iglesia. Mm. Fíjate que esta mañana yo vi algo en Facebook impactante. Hablando de Estados Unidos, tú sabes las crisis que están sufriendo por matanzas en escuelas. Gracias a Dios que nunca escuchamos esto en México. Espero que nunca escuchemos esto acá. Pero el post que vi en Facebook dice, ahora están pidiendo que oremos por las escuelas cuando no quieren que oremos en la escuela. Es decir, que hace años el gobierno de Estados Unidos
decidió que también que la educación tenía que ser laica, aunque por décadas y décadas en las escuelas hacían una oración al comenzar el día o qué sé yo, tenían costumbres así y la Corte Suprema decidió, no, no, no puede hacer nada de religión aquí, ni oración ni nada. Y ahora están diciendo, por favor, oren por nuestras escuelas. Ah, pero que no oren adentro de las escuelas. Parece como muy, muy irónico Ujú. toda esta situación. Yo espero que, gracias a Dios, que tenemos maestros y maestras que son hijos de Dios, que Dios ha sembrado ha esparcido como sal en nuestro sistema educador. Y aunque, claro, que respetamos lo que es la educación laica, yo no quiero que alguien esté enseñando a mi hijo otra religión cuando va a la escuela, Claro, pero la influencia que tú tienes como hija de Dios, aunque nunca les enseñes la religión, les tiene que influenciar para el bien. Sí, y yo tengo esta esperanza de todos los maestros que tenemos en el río que enseñan en el sistema laico, que por su mera presencia, en alguna forma, Dios va a influenciar positivamente a estos niños. así es. Entonces, Ceci, aquí en el río, yo sé que tú has visto la mano de Dios sobre los niños. ¿Nos puedes contar de unas cosas como aquí tienes la libertad de hablar claro de Dios, de orar por los niños, de abrazar a los niños? ¿Puedes contarnos uno o dos milagros que tú has visto, obra de Dios en vida de niños? Sí, así es. Hay muchos, pero em, hemos orado por algunos niños que han estado enfermos y hemos orado con los niños, o sea, dentro del culto que hacemos, y los niños han sido sanados de manera sobrenatural, Wow, ¿sí? Y gracias a han Dios. llegado y nos han dicho, es que los médicos nos dijeron esto y esto y esto, y sabemos que ustedes oraron con los niños y Dios cambió el diagnóstico de manera Wow. sobrenatural. Yo lo creo, Así sí. es. Otra área que tenemos nosotros, apóstoles, las clínicas de liberación para niños. Eso me asombra. He escuchado de esto. Y la verdad es que se han acercado muchos papás y que nos han dicho, gracias porque este proceso ha servido de verdad para que mi hijo sea libre y como familia hemos sido libres. Wow. ¿Sí? Yo Entonces, quiero, cuando ustedes hacen esto, yo sé que ajá, los papás tienen que estar también, ¿verdad? sí, sí, los papás tienen que estar porque, como sabemos, Dios ha establecido a los padres Sí, como autoridad de los claro. niños. Entonces, y el enemigo lo sabe. Mm, Entonces, como autoridad de los niños, los padres tienen, nosotros lo que hacemos es guiarles en la liberación. Los que trabajan en la liberación de sus hijos son los papás. ¿A poco? Solo nosotros somos los que les guiamos, ¿sí? Wow. Y la verdad es que hemos tenido que trabajar con muchos padres de familia primero, antes para que los niños sean libres, Wow. ¿sí? Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que por la autoridad espiritual que Dios de plano da a los Así es, papás, así es, con un poco de asesoría de ustedes, así ellos es, pueden ministrar a sus niños y es exactamente, poderoso. exactamente, Entonces yo así espero es, que me escuchen todos los papás. Hoy vivimos en un tiempo como nunca, donde hay influencias diabólicas sobre así nuestros es, hijos que otras generaciones no tenían. Apenas salió una película muy popular llena de brujería, pero rete llena de brujería. Y familias de la misma congre han llevado a sus hijos a ver tanta brujería. Y pues como hemos hablado con el laptop o con el cel y con el tablet, pueden accesar cosas que antes eran escondidas de los niños. así es, Entonces, nuestros niños están siendo atacados por poderes diabólicos
que van a necesitar el poder de Dios, no solo una práctica, el poder de Dios para romper esto. Y entonces, cualquier familia escuchándonos, si quieren traer a su hijo para que reciba administración, puede. Así es, cualquiera, no importa que no sea cristiano. Ujú. Hemos ministrado, familias que no son cristianas y que ahora ya se congregan también, pero es un gran beneficio la liberación infantil. Wow. De verdad es un yo le quería comentar que tuvimos apenas a una pequeña que no podía leer en la escuela, ¿sí? Y que inclusive sus compañeros se burlaban de ¿Qué ella. edad tenía? Ella tiene 7 años. Ok, no podía leer. No podía leer, ya la habían llevado a algún curso para que leyera, tampoco. Entonces, la mamá se acercó conmigo y me dijo: "Es que yo tengo esta situación, por eso quiero traer a mi hija a liberación". Oramos por ella. Claro, la mamá tuvo que tomar la autoridad y nosotros atendemos en las clínicas de liberación los días sábados, Ok, porque es más fácil para los papás. bien, Entonces, vino, nos trajo a la pequeña, oramos por ella un sábado ya. y el lunes me habla su mamá y me dice que ya había podido leer ese día, que la maestra estaba sorprendida, que no sabía qué había pasado, ¿sí? Sí, wow. Entonces, sí, tenemos, muchos casos, diferentes casos con los niños, hay de todo. Y, pero sí, la verdad es que es gratificante para nosotros ¿Cómo no? poder trabajar con ellos, y la verdad es que lo que yo le comentaba a usted, le decía el otro día, es que es una gran oportunidad para que los niños desde pequeños sean libres y no vayan arrastrando todo como nosotros lo venimos arrastrando. Sí, Sí, es un efectivamente. gran beneficio de verdad estas clínicas de liberación. Wow, entonces papás, aprovechen de esa oportunidad. Liz y yo lo experimentamos con nuestra nieta, ¿sí? Cuando nosotros estamos criando nuestros hijos, ni sabíamos de liberación. Lástima, ¿verdad? Porque como lo necesitábamos también en aquel entonces. En el Río Internacional hay liberación para cada edad, cada nivel. Créeme que, y cuiden, papás, cuiden lo que sus hijos estén viendo en la tele, cuiden estas tablets y celulares que tan libremente han entregado a sus hijos. Créeme que como Ceci tuvo el bien de mencionar, es una bendición la tecnología, pero es una espada de dos filos. Y hay muchas cosas que no convienen a los niños, que está al punto de sus dedos. Y nosotros como los papás es nuestra responsabilidad cuidar el proceso educador de nuestros hijos y protegerlos de daños espirituales que les van a venir por estas tecnologías si no estamos Sí, yo al quiero vivo. mencionarles a ustedes, papás, que hemos tenido niños pequeños que ya tienen acceso a redes de pornografía. Ay, Dios mío. De verdad, es tan difícil ver a un pequeñito que ya Pequeñito, ¿a qué edad estás hablando? 6 años, 7 años, que ya vieron pornografía en una tablet, en un celular, ¿Y qué afecto crees que tenía? y, es mucho. Sí. Sí, es difícil. ¿Despertó su deseo sexual? Sí, A los 6 años ese no puede ser normal. sí, no, no, Que un no. niño tenga deseos No, sexuales a los ellos seis deberían de años. estar pensando en otras Pues cosas, sí, no en eso, claro. ¿sí? Es difícil, pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado las herramientas para que ellos puedan salir de esto. Entonces, Sí. ¿qué les dices? Yo les invitaría a que, si ustedes están pasando por una situación difícil con sus hijos, que acudan con nosotros, ¿sí? No usamos la psicología, no estoy diciendo que la psicología sea mala, pero yo creo que Dios puede sanar cualquier área en nuestros hijos y que pues que les invitamos, nosotros les atendemos, no tiene ningún costo, Mm, no, absolutamente ningún costo.
y que yo de verdad les garantizo que por medio de Dios ustedes van a poder ver la libertad de sus hijos. Wow. De verdad, de verdad. Yo les animo que si están pasando por una situación difícil y no encuentran la solución, que acudan con nosotros. Estamos los días sábados a las 2 de la tarde y no tardamos mucho en atenderles, ni tampoco es en un horario donde tienen que venir 3, 4 horas. Solamente trabajamos con ellos 1 hora y media y ustedes van a poder ver el gran beneficio. ¿Es por cita o nada más llegan los primeros que llegan o Sí, cómo? no, es por Es cita, por cita. es Bien. por cita. Pero que vengan Entonces, y pueden darles la cita. así es, Bien. así es. Sí, apóstol. Pues gracias por acompañarnos este día tan hermoso. Wow, que hemos aprendido de los niños, ¿verdad? Nuestro tesoro tlaxcalteca son los Así niños es. y tenemos que cuidarlo. Y no olviden, papás, ustedes son la primera línea de defensa para sus hijos. Ustedes son los responsables para la buena educación de sus hijos. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado mucha ayuda con gente como la maestra Ceci y muchos otros, pero que no olvidemos que con los papás, con nosotros, toca la responsabilidad última. Que Dios los bendiga, que Dios les dé la sabiduría para saber cómo cuidar a sus tesoros. Entonces, hasta la próxima vez. Que Dios los bendiga.